Persona que está condenada por homicidio, una vez que cumple su pena. No, y también durante su pena. ¿Cómo puede ser candidato podría desde ser la cárcel? Candidato desde la cárcel porque no ha perdido su ciudadanía. Otra cosa es que sea electo por la ciudadanía, pero podría ser candidato. Podría ser candidato. Porque sigue siendo ciudadano. Ya, impresionante. El 2019, a finales del 2019, se vota el acuerdo por la paz. La derecha, los gobiernos de la, o sea, los partidos de la exconcertación, el Frente Amplio, votan el acuerdo por la paz. El Partido Comunista no lo firmó. El Partido Comunista no lo firmó, pero sin embargo por abajo bajó las huelgas, las movilizaciones, la huelga general que estaba en la calle y le dio una tregua por abajo. O sea, para mí también es responsable ese acuerdo por la paz. ¿Por qué no pueden votar las personas que están privadas de libertad? ¿Por qué no pueden votar? Porque la ciudadanía exige ¿No tienen castigo, derecho, no tienen la misma dignidad una persona que está presa? Porque lo que no, pasa no es puede que votar, no puede participar. What the fuck? Porque esa persona rompió el pacto social, cometió un crimen grave, no son delitos menores, estamos hablando de delitos graves. ¿No es cierto? Por tanto, una persona que rompe el pacto social tiene que pagar un castigo. Claro, tiene que Y estar entonces, encarcelada. no solo por eso, tiene que tener una pena suficiente. Entonces, aquí hay muchos derechos. ¿Por qué no está el derecho a la legítima defensa? Un país seguro contempla dentro de esa seguridad el derecho a la legítima defensa, que está en todo el procedimiento. Pero aquí no está. Hay muchos derechos, derecho para los animales, derecho para... Está bien, pero no está el derecho a la legítima defensa. No es una falla. ¿Está en el Código Penal? No, estoy hablando de la Constitución, no del Código. Para la Constitución fue relevante. No, es relevante, pero no es necesario que todo lo esencial esté contenido. La aplicación que le quiere dar el presidente Boric a esta Constitución es que no haya armas. Una persona en su casa no puede tener un arma según el presidente Boric, y esa es la aplicación que le quiere dar a esta Constitución. ¿Qué pasa en Estados Unidos? No estoy hablando de países, de otros países, Suiza, en Francia, en todos esos países, son los países de primer mundo, está el derecho. Una persona que vive en el campo, que vive alejado, no tiene derecho a tener armas. Esa es la aplicación que le quieran dar a la Constitución. Para que eso está regulado por la ley, tal cual como está regulado. Lo que quiere el presidente Boric es sacar todas las armas y él quiere aplicar esta Constitución. Que hay un grupo de personas que va a estar muy contenta con la nueva Constitución. Me refiero a los delincuentes. La nueva Constitución fortalece los derechos de los delincuentes en Chile. Algunos datos. Hoy día no pueden votar, es decir, tienen su derecho de voto suspendido, las personas que han sido acusadas por delitos con pena aflictiva, es decir, de 3 años y 1 día, delitos graves. Esas personas hoy día, en la actual Constitución, no van a tener impedimentos para poder votar. Es más, el número 129 de la nueva Constitución establece la especial preocupación que tiene que tener el Estado para que los presos puedan ejercer su derecho a voto. Actualmente no pueden ser candidatos a diputados o senadores las personas que no sean ciudadanos, es decir, que no tienen que estar condenadas por pena aflictiva. Alguien que está preso o condenado a 6, 10, 15 años no puede ser candidato hoy día. Bueno, gracias a la nueva Constitución, si usted ve el número 18, no es causal ni impedimento el estar condenado para ser candidato en una elección popular. Grandes derechos para los delincuentes en Chile gracias a la nueva Constitución. Pero no solo eso, sino que además la nueva Constitución innova en muchas cosas, principalmente 2, en favor de los delincuentes. El número 370 establece lo que se llaman los tribunales de ejecución de penas, que hoy día en Chile no existen. ¿Y cuál es la principal preocupación de estos tribunales de ejecución de penas? Ver que a los delincuentes se les respeten todos sus derechos, de vigilar a Gendarmería, al Poder Judicial, a las policías y a todos los que tengan relación con esos presos, de que no los maltraten, de que se respeten sus derechos y por lo tanto tribunales especiales en favor de ellos. Y si eso fuera poco, si usted ve el artículo o el número, 445, se da cuenta que también se establece la indemnización por cada día que un preso haya estado privado de libertad, si es que al final del juicio, por ejemplo, no hay pruebas suficientes para encontrarlo culpable, que ocurre muchas veces, y es más, es la mayoría de las veces. Una especie de bono que se le va a dar al delincuente, ¿no es cierto?, si es que logra evitar una condena. Y todos los días de prisión se les van a reembolsar, a compensar económicamente, día por día, un bono delincuente. ¿Qué mejor? Por supuesto que los delincuentes van a estar felices con la nueva Constitución.
El problema es que ojalá esta misma preocupación se viera para las víctimas y a quienes no son delincuentes, y es más, son ciudadanos honrados que quieren trabajar, producir y hacer crecer a su familia. Eso no importa. La nueva Constitución protege a los delincuentes. La pregunta es, ¿de qué lado están? ¿De qué lado están? ¿Están del lado de los delincuentes? Porque al menos su actuar y la no condena a la violencia por tantos años es lo que hoy día nos tiene en el punto en el que estamos con la violencia. ¿Están del lado de la delincuencia? Me encanta cuando hablamos de la delincuencia, porque una cosa es condenarla, pero eso no es suficiente, no ha sido suficiente. Típico chileno. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Es preguntarle a la señora que está en su casa, ¿con esta constitución usted va a vivir más seguro? No. Nos regalan miedo para vendernos seguridad. No basta con condenar la violencia. No basta con condenar la delincuencia. La violencia surge por algo y no basta con condenarla. La televisión mostrándonos saqueo, violencia. ¡Hostia! Porque las medidas van en sentido contrario. Creo que las políticas deben ir orientadas hacia la prevención. ¿No? Recordemos el tuit de Isquia Siche hace bastante tiempo. Por favor, que alguien se pitee a @Sebastián Piñera popapó. No dejaremos que el miedo se meta en nuestros corazones. Delegada presidencial de Santiago, Nicole Martínez. Si quiero prenderle fuego a algo, que sea a la iglesia y a la Constitución de Pinochet. ¿Qué buscan? Son señales concretas y lo que estamos viendo en el borrador de texto constitucional es efectivamente discurseo. Están generando un clima de temor para justificar un accionar violento. Parafraseo. Venta de pomada. Un grupo de personas que va a estar muy contenta con la nueva Constitución. Como decimos los que nos gusta el fútbol, están vendiendo humo. Porque si vamos al detalle del borrador respecto de medidas concretas que vayan en beneficio de establecer seguridad para los vecinos, yo veo que las medidas son totalmente contrarias. Quedando así como salvadores del orden. Me refiero a los delincuentes. Yo creo que nosotros como parte de la sociedad civil sí tenemos el legítimo derecho de emplazar a nuestros convencionales, de emplazar a los convencionales que estuvieron redactando el borrador de texto constitucional y preguntarles por qué la preocupación estuvo, por ejemplo, en las personas que están privadas de libertad y una especial preocupación por que ellos votaran. Nueva Constitución fortalece los derechos de los delincuentes en Chile. Eliminación del estado de emergencia, el estado de excepción constitucional de emergencia que hoy día utilizamos en la macrozona sur y que utilizamos en la macrozona norte. Afuera la iniciativa popular de primero a las víctimas. Afuera la defensoría especializada para las víctimas. Afuera el derecho a la legítima defensa por parte de Carabineros. Una especial preocupación en el borrador por el voto de las personas condenadas. Para que por medio de la violencia volvamos a lo mismo. Hoy en día un narcotraficante, un terrorista podría ser candidato presidencial. A ver, ¿por qué no por lo menos desde el 2019 tenemos antecedentes escritos no disparó porque tenía miedo. Tenía miedo de disparar por la condena social que iba a sufrir frente a una legítima defensa. ¿Por qué se va a permitir ahora que cualquier persona condenada por un homicidio pueda ser candidato presidencial o candidato a diputado? Entonces yo le pregunto válidamente a los convencionales, ¿por qué esas medidas que van claramente en contra de lo que está pidiendo la ciudadanía? ¿Por qué relativizar la violencia? ¿Por qué no ser tajantes? ¿Por qué sacar del borrador de texto constitucional una sanción expresa hacia el terrorismo? Ustedes sí tienen responsabilidad, pues. Si ustedes no son ciudadanos comunes y corrientes, ustedes están redactando un borrador de texto constitucional y las medidas que están tomando desde mi perspectiva no van en beneficio de las personas que no están viendo en sus casas y que son víctimas de la delincuencia. Por el contrario, se ponen del lado de la especial preocupación de las personas privadas de libertad que atentaron contra el pacto social mínimo. ¿Por qué? Nunca me he jugado por un partido político, ni abiertamente me he puesto un color, para nada. No. No poseo ni he poseído armas. No sé disparar. Esta declaración es necesaria para evitar cualquier suspicacia. El gobierno, en un coro que intenta ser afinado, que incluye al presidente Gabriel Boric, a la ministra del Interior Isquia Siches, al subsecretario Manuel González, a la vocera Camila Vallejo, han repetido una y otra vez que hay que desarmar a los civiles. Ningún arma para nadie, han dicho. Ni para los delincuentes, ni para los demás, o sea, tampoco para los honestos. Esta posición es contradictoria,
Porque si están en contra de las armas, deberían haber votado a favor de las leyes que se han dictado endureciendo las condiciones para tener armas. Durante el gobierno de Michelle Bachelet comenzó a tramitarse una nueva ley sobre control de armas. Tuvo una larguísima tramitación de años y años. El voto fue mayoritariamente a favor, pero 2 parlamentarios incluso se opusieron a la idea de legislar para endurecer el control de armas. Gabriel Boric y Giorgio Jackson. Ahí están las imágenes. Les mostramos de cómo todos a favor, salvo ellos 2. Aunque decían que querían prohibir las armas, se opusieron incluso a la idea de legislar. Esta es una tendencia que afecta incluso a la policía. Yo quiero recordar que Michelle Bachelet, en su primer gobierno, quitó las metralletas chicas, las mini metralletas UCI a carabineros. Hoy los carabineros no portan armas automáticas. Por eso, cuando se enfrentan a los narcotraficantes y a grupos armados en la Araucanía, siempre Carabineros va a perder. Porque ellos tienen metralletas, tienen armas calibre 40. Carabineros en esos enfrentamientos tienen pistolas que disparan tiro a tiro. Siempre van a perder. Y el gobierno no tiene ningún plan para al menos igualar el poder de fuego de Carabineros con lo de los delincuentes. Pero volvamos a la idea expresada reiteradamente por Gabriel Boric para eliminar todas las armas. Lo primero es algo obvio. La ley hoy prohíbe a los delincuentes tener armas. Nadie puede tener armas salvo en un lugar determinado. La ley prohíbe a toda persona portar armas. Son los delincuentes los que llevan armas en forma ilegal. O sea, someterse a la idea del presidente Boric, lo único que se lograría es desarmar a ¿quiénes? A los que cumplen con la ley, a las personas honestas. Los otros, insisto, los que tienen armas para robar, para atacar, para asesinar, seguirán atacando, robando y asesinando, seguirán teniéndolas. Por eso, esta proposición del presidente Boric es un total de propósito. La nueva ley de control de armas, una ley que hay que dictar el reglamento, es muy exigente para comprar armas. Solo se pueden tener en un lugar determinado y al interior de una caja fuerte. Nadie puede portar armas y además hay un control sobre la munición. Llegamos entonces a la conclusión que lo que desea el presidente Gabriel Boric es que las personas no tengan armas ¿dónde? En sus casas, que es el único lugar donde se pueden tener, en un lugar determinado. Y como consecuencia entonces, lo que desea el presidente Gabriel Boric en la práctica es eliminar que en nuestra propia casa podamos invocar, tener el derecho a la legítima defensa. Ese derecho existe en cualquier lugar, pero eliminarla en el hogar de cada persona, yo diría que es algo tremendo. Porque nadie entra a una casa subrepticiamente sino a cometer un delito y con la decisión del todo o nada. Porque los delincuentes andan armados y eliminar la posibilidad de que alguien se defienda en su propia casa es alterar toda la justicia, que no solo está en el derecho, sino que también en el más elemental sentido común. Desde el nacimiento de nuestra civilización, ese derecho a defenderse existe. Existía en Roma en la ley de las 12 tablas, en una ley que se llama Áquila, en el famoso Digesto, en las Institutas de Justiniano. Naturalmente que Cicerón y otros grandes juristas de la época la invocaron. Y más atrás ya existía en la antigua y democrática Grecia, también en el derecho de los egipcios, en el derecho de los hebreos, en el derecho de los hindúes, en el derecho medieval y en el derecho canónico, en el derecho germánico y en el visigodo. ¿Por qué tantos pueblos? ¿Por qué en tan diferentes épocas? ¿Por qué en culturas tan diversas se permite la defensa proporcional ante un ataque ilegítimo? Porque obedece a algo simple, obedece al sentido común. El presidente Boric lo que pretende es eliminar en la práctica este derecho reconocido desde siempre por todos. Va contra el sentido común. Lo que pretende es que no nos podamos defender en nuestra propia casa, que ante el agresor estemos obligados a colocar la otra mejilla y que nos vaya bien. El presidente Boric ha dicho que desea imitar a Canadá, pero la verdad es que va mucho más allá de lo que pretende Canadá. Porque lo que quieren aquí es quitar todas las armas. En Canadá se pretende congelar la importación y venta de armas y dejar las que hay. El presidente Boric desea, insisto, quitarlas a los particulares que ya las poseen. Lo que no dice nuestro presidente es que los dos países no son comparables, que la realidad de Chile y la realidad de Canadá son absolutamente diferentes. En Canadá hay pocos asesinatos, pocos robos en casa, portonazo, la palabra ni la conocen, pocos sicarios, pocas organizaciones criminales. Comparar las dos situaciones tan distintas, yo creo que colisiona con una elemental honestidad intelectual. Pero hay más. El subsecretario Manuel Monsalves ha dicho que las armas de los particulares terminan en manos de los delincuentes. No hay cifras seguras de eso, pero sí sabemos que una enorme cantidad de armas son introducidas al país en forma ilegal. Ahí nada tienen que ver los particulares. Usted comprenderá que si muchas personas entran en forma ilegal a Chile, en forma clandestina, miles de armas están ingresando de la misma manera en forma ilegal, por los pasos llamados no habilitados. Las bandas criminales hoy tienen armas automáticas, hoy día tienen metralletas,
tienen armas con cargadores adaptados, armas con calibres de guerra. En eso nada tienen que ver las personas comunes y corrientes que tienen algún arma, porque esas armas no las pueden adquirir. Está absolutamente equivocado el subsecretario. Lo que ha dicho Manuel Monsalve es algo inadmisible. Ha acusado a los particulares que han adquirido ilegalmente un arma de ser en parte responsables de la delincuencia y violencia que vive el país. Y a los que teniendo un arma han sido víctimas de la delincuencia, la verdad es que lo que ha hecho es revictimizarlos. Vaya encargado de la seguridad que tenemos. El subsecretario Manuel Monsalve fue durante 8 años diputado por Arauco, una de las zonas más violentas del país. Aunque poco se sabe de su aporte para controlar la violencia en la zona que representó como parlamentario durante tantos años, es obvio que sí conoce la situación de pérdida del Estado de Derecho en la zona. Él conoce a los dirigentes mapuches, él conoce a Héctor Yaitul, pero también él conoce a los heridos. Me imagino que conoció de los muertos, de los ataques incendiarios. Me imagino que alguna vez Monsalve se habrá acercado a las víctimas. Son lugares, y Manuel Monsalve lo sabe, en que Carabineros es atacado permanentemente, en que hay amenazas a los testigos en los juicios. Es una zona, y Monsalve lo sabe, en que los jueces no van a los tribunales y permanecen en sus casas resguardados por temor a ser atacados en los trayectos. Algunos jueces incluso están trabajando telemáticamente desde otras regiones. En esa zona, con lugares aislados, con mucha ruralidad, en los que la policía y la Fuerza Armada nunca llegan, en los que los ataques incendiarios se producen también en zonas urbanas como Quibico, donde ha habido más de 60 incendios en esta pequeña ciudad, pequeño pueblo, donde hay zonas rurales, insisto, aisladas, hoy peligrosas. ¿Con qué cara, sí, repito, con qué cara se le dice a esas personas que en sus casas tienen la obligación de estar desarmados, de estar inermes, de entregarse frente a los ataques, que está prohibido defenderse con el derecho a la defensa propia? Si yo repito, ¿con qué cara el presidente Gabriel Boric, la ministra Sirches, el subsecretario Monsalve, el ministro Jackson le dicen que no se pueden defender? Hay algo de bien siniestro en todo esto, porque ellos andan, todos estos funcionarios, incluyendo el presidente, obviamente, andan muy resguardados, andan con policías armados, mientras otros, que posiblemente están más expuestos que ellos, no tienen policías y se les quiere privar de la posibilidad de defenderse solos. Entre el 2020 y el 2021 los homicidios aumentaron aproximadamente en un 25%. Entre 2020 y 2021. Entre enero y mayo de este año, 2022, en relación al año pasado, hay un salto de los asesinatos de otros 26,7%. La situación está totalmente descontrolada en medio del narcotráfico y la delincuencia común. También aumentó el uso de armas de fuego. En Chile han aterrizado carteles internacionales, como el Cartel del Golfo de México y el Tren de Aragua de Venezuela. Son transnacionales del delito, ya están en Chile, están matando, torturando, extorsionando. Ya hay altos funcionarios públicos, policías, fiscales, que están con miedo y que aconsejan, oye, por favor, mejor no te metas en esto. Aquí nada tienen que ver las personas que tienen un arma en su casa para defenderse, nada. El foco lo están perdiendo los funcionarios, los encargados de la seguridad, lo están perdiendo hace rato. Sería bueno que se dediquen, por ejemplo, a la base Huara, que tiene el Tren de Aragua en el norte, o a los pasos fronterizos que ese cartel está controlando en estos momentos. Que se dediquen a perseguir la violencia de la Araucanía, el robo de madera, los estupefacientes que se están traficando en la zona, a los grupos armados de Temuco-Cuicuí. Gabriel Boric habló hace ya tiempo que Temuco-Cuicuí, lo dijo, era una tierra liberada. Claro, ahí no entra la policía, porque como ocurrió, los matan si tratan de entrar. Mejor que cambie de idea, que se dediquen a ellos, más que dedicarse a los particulares que tienen algún arma en su casa resguardada, ¿no cree? Porque el aumento de 182% en un año de los asesinatos en Tarapacá no ocurre porque un particular tenga un arma legalmente inscrita en su casa. Podría incluso toda esta argumentación sonar a una campaña de distracción. Cuando se produce un robo en alguna casa, es normal que la policía pregunte, llega la policía y pregunta, ¿y usted no tiene doble chapa? ¿Y usted no ha contratado una empresa de vigilancia? ¿Es que no tiene cámaras? Es la forma de achacar a la víctima la responsabilidad. En Chile hay cerca de 150.000 guardias privados, más que todos los carabineros y el ejército sumados. Los gobiernos exigen que se contrate guardias, han privatizado la seguridad, una especie de fórmula para lavarse las manos. Pero cuando se trata de la defensa propia en casa, están en contra. Es verdad que vivimos en un momento lleno de contradicciones, pero esas contradicciones no bastan para culpar a gente honesta de ser causantes de parte de la criminalidad que hoy sufre el país. El derecho a defenderse en la propia casa es inalienable. Aunque no creamos en Dios, podría ser casi un derecho sagrado. Podrán dictar todas las leyes que quieran, pero no se